Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! El 9 de julio del 2022 un objeto muy extraño cayó del espacio, quedándose literalmente clavado en el suelo de una granja en Australia. La familia Miners, quienes estaban al cargo de la granja, escucharon una estrepitosa explosión y, sin saber de qué se trataba, se acercaron a la zona de la granja donde cayó el objeto, quedándose muy sorprendidos al ver a un artefacto misterioso allí clavado. Se pusieron en contacto con el profesor Tucker, quien afirma recibir llamadas de personas que ven caer cosas del cielo. La Agencia Espacial de Australia abrió una investigación. Pero hay algo muy curioso que se puede apreciar al ver estas imágenes. ¿Os habéis dado cuenta? Pues bien, para mí que ese objeto no pudo venir del espacio, porque un objeto procedente de fuera de nuestro planeta, cuando entra en nuestra atmósfera, según su masa y su volumen, suelen volar a una velocidad aproximada de hasta unos 70 km por segundo, o sea, 250.000 km/h. Cuando se puede ver claramente en las imágenes que el objeto se clavó como una flecha y no causó ningún daño en el terreno. ¿Qué pensáis vosotros, amigos? Ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo es posible que este artefacto no produjese ninguna perturbación en el terreno como un socavón o cráter causado por tan tremendo impacto? A mí personalmente me recuerda a los monolitos que fueron colocados hace un tiempo atrás en diferentes lugares del mundo, como en el centro de Colombia, en Utah, en Segovia, España, en Rusia. Aunque este objeto es más raro, se parece, ¿verdad? Yo creo que fue colocado allí a propósito. ¿Por qué? Vete tú a saber. Aunque como siempre vosotros sois quienes tenéis la mejor opinión. En los cielos del pueblo de Dos Hermanas, en Sevilla, España, el viernes 30 de septiembre del 2022, y durante un concierto de la extraordinaria cantante Pastora Soler, unos testigos lograron grabar a lo que parece un objeto volador no identificado, con forma esférica y muy luminosa, cruzando el cielo a poca velocidad. Según comentan los testigos, el objeto dejó de verse tras pasar unos minutos, lo que demuestra que cada vez hay más personas pendientes de lo que ocurre en nuestros cielos. En la noche del 15 de septiembre del 2022, un aficionado a la astronomía y desde la ciudad de Wisconsin logró grabar mientras observaba la luna a dos objetos de naturaleza no humana, saliendo de la zona oscura de nuestro satélite. La verdad es que estos dos objetos no se parecen a ninguna aeronave terrestre, a ningún meteorito o basura espacial, aunque sois vosotros siempre quienes tenéis la mejor opinión. Un señor de nombre Emanuel Rodrigo y residente en Medellín, Colombia, en la noche del 9 de septiembre del 2022 consiguió obtener estas impresionantes imágenes de un grupo de luces misteriosas manteniéndose estáticas justo encima de aquella zona urbana en esa pequeña localidad. El señor Emanuel realiza in situ una narrativa de lo que estaba sucediendo, pero lo que más me gustó fue cuando dijo esto. Medellín se ha convertido en un punto caliente de observación de estas naves y bueno, nosotros damos la bienvenida a estos seres y que ojalá pronto tengamos un contacto mucho más directo. Encuentro de civilizaciones. Esto hay que llamarlo por su nombre. Nosotros ya no podemos seguir divagando y no podemos seguir dispersando el asunto. Estos son naves tripuladas.
¿Qué les parece, amigos y amigas? ¿Tiene o no tiene razón en lo que dice este testigo? Yo, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo, aunque vosotros tenéis la última palabra. La tarde del 23 de septiembre del 2022, un señor de nombre Nicolás, mientras conducía por una carretera en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, logró grabar durante algunos segundos nuevamente a un objeto cilíndrico flotando en el cielo. Esta grabación, aunque siendo de una corta duración, tiene unas imágenes muy claras del objeto misterioso, que de igual forma se ha estado reportando desde otros lugares del mundo. El 27 de septiembre de este 2022, en las cercanías del monte Fuji, en Japón, un señor, mientras tomaba unas imágenes de aquel extraordinario lugar, logró capturar en los cielos y muy cerca del volcán a un objeto del tipo anillo, allí suspendido a escasos metros de donde se encontraba el testigo. Un objeto que se sale de los avistamientos habituales, o más comunes, aunque habiéndose grabado anteriormente en otros lugares, como el vídeo grabado en Italia, en el año 2009. Extraordinaria similitud, ¿no os parece, amigos y amigas? Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.